Thank you very much for being with us this afternoon. Good evening, everybody. Welcome to this first conference in our Universidad Iberoamericana cycle of conferences and workshops called Close Teaching in the Distance, Docencia Cercana en la Distancia. We created this cycle for strengthening our teaching practice in the distance learning context that we are living today. And this cycle of conferences and workshops are organized by the Teaching Development and Innovation Program in the Dirección de Desarrollo y Acompañamiento Educativo, DIDAE, of our university. My name is Emilio Corral, and I will be the moderator of this conference. Lourdes Caudillo is also participating as part of the moderation team. Today, we are very glad to welcome Dr. Glenda Stump from the Massachusetts Institute of Technology. She will be offering her conference, Strengthening Instructional Design and Teacher-Student Interaction in Distant Learning. I'm going to read Dr. Stump's biographical information. Dr. Glenda Stump is an educator and education researcher whose career has spanned multiple disciplines. She currently works as an education research scientist in the Abdul Latif Jameel World Education Lab at the Massachusetts Institute of Technology. In this role, she engaged in local and international projects that include technology-enhanced STEAM education and teacher-faculty professional development, as well as projects related to development of the future workplace. Dr. Stump's research has focused on teacher and faculty professional development related to technology-enhanced or blended learning and human skills needed for the workforce of the future. Her work has included investigating relationships between students' motivational beliefs, learning strategies, higher order thinking and achievement, instructional design, developing instruments to measure students' cognition and motivation beliefs, examining the impact of teacher and faculty development programs, examining the process of scaling educational innovations in under-resourced areas, and investigating human skills needed for future workplace success. As an educator, Dr. Stump has been involved in developing teacher and faculty development programs at local and international levels. Aprendizaje a niveles internacionales ha desarrollado un buen currículum para las habilidades humanas que son necesarios para el lugar de trabajo. Ella ha dado un gran número de presentaciones en la importancia de lo que es la pedagogía del aprendizaje activo. Por favor, únanse conmigo a darle la bienvenida a la doctora Stump con un aplauso virtual. Por favor, Glenda, adelante. Estamos buscando aprender de tu conferencia. Muchísimas gracias, Emilio. Estoy aquí esta noche debido a Julia Renard y de MIT, que son grandes colaboradores, así que tengo un gran placer de haber trabajado con estas personas y de hecho una de ellas está aquí esta tarde a distancia. Voy a compartir mi pantalla entonces. Como dije, es un gran placer estar aquí con ustedes esta noche y en la siguiente hora y un poco más vamos a hablar de lo que es este aprendizaje a distancia. Es un trabajo para ayudarnos a diseñar lo que es esta parte de aprendizaje a distancia en nuestras clases, ya sea persona o a nivel remoto. Podemos utilizar diferentes técnicas y ciertas estrategias para que nuestros estudiantes estén comprometidos en su aprendizaje. Voy a contarles a mi audiencia qué es lo que espero obtener de esta sesión. Entonces, para ustedes tengo diferentes resultados, es decir, que para el final de esta sesión espero que ustedes puedan identificar el modo de compromiso en las actividades de aprendizaje activas. Es decir, que entiendan un poco a qué se refiere esto y van a utilizar lo que es el marco de trabajo ICAP para las actividades. Es un plan, de hecho, de actividades de educación y así hablar acerca de la pedagogía de aprendizaje activa con los estudiantes. Entonces, mis resultados hablan de este compromiso. Pero tenemos que hablar primero de qué es eso, qué es compromiso. Quiero que piensen cómo han intentado comprometer a sus estudiantes en la clase antes de la pandemia y ahora. Porque la gran mayoría de ustedes que están en línea es precisamente por eso.
quiero que piensen y escriban en el chat. Pueden mandármelo a mí de manera privada o para que todos lo lean. Insisto, tómense un momento para pensar en esto. ¿Cuáles son las formas en que ustedes han tratado de comprometer a sus estudiantes en su enseñanza para que lo compartan? I see questioning. Ya veo que hay preguntas. Hay un debate para estimular, involucrarlos en un entendimiento más profundo. Vamos a hablar un poco más de esto para hablar más ampliamente al respecto. Y bueno, ¿qué es lo que han intentado hacer para comprometer a sus alumnos? Involving them in group discussions. ¿Los han involucrado en pláticas grupales? Muy bien. Okay. Someone says asking how Alguien me dice para también preguntarles cómo se sienten. Sí, es decir, que ellos digan, hablen, y digan cómo se sienten, por supuesto. Hay un comentario de María. ¿Alguien puede decirme lo que quiere decir? Creo que es motivación. ¿Qué dice? Manteniendo la clase motivada. Así es. Definiendo qué es lo que va a pasar y tratar de motivarlos. Muy bien. Contarles cuentos, aplica a los contenidos. Sí, nos encantan a todos las historias, los cuentos, todo eso. Nos gusta mucho. Muy bien. Todos esos puntos son grandiosos. Alguien más dice temas interesantes de acuerdo a sus intereses. Así es, tratando de imaginarnos cuál es su interés y utilizar historias de su interés. Sí, por supuesto. Entonces, el compromiso significa que los estudiantes están interesados o que ponen atención. Y los educadores tienen que tener una gama más amplia. Hay diferentes formas en que podemos hacer que ellos se comprometan, como a nivel de comportamiento o al hacer sus cosas. También emocionalmente los podemos comprometer, como ya mencionaron, es decir, jalar su interés y que se motiven para aprender. Y la mayoría de nosotros de manera cognitiva. Entonces hay que pensar qué es eso, para que aprenden algo. Y hablando de este compromiso a los estudiantes en general, hubo un estudio que tomaba en cuenta los comentarios de unos 4,000 estudiantes que estuvieron involucrados de la forma más alta en calificación. A los estudiantes se les preguntaba en qué parte se interesaban o se comprometían y regresaban semana a semana. Así que esto fue muy factores que se mencionaron muy rápido. Sin embargo, decían que tenía que ver todo esto con el aprendizaje céntrico, aprender del problema. Y daban muchos ejemplos. También se enfocaban en el aprendizaje activo, es decir, los estudiantes hacían algo y lo que estaban haciendo se apoyaban con una retroalimentación. Entonces, las actividades requerían que los estudiantes pensaran en cómo aplicar este contenido de aprender en lugar de nada más recabar información. También dijeron que los recursos del curso permite que hubiera un aprendizaje diverso en sus necesidades y preferencias, por ejemplo, secuencias de videos o también desafíos opcionales para aquellos que estaban más avanzados. Además, hubo recursos externos para ayuda extra. Mencionaron los atributos del instructor para comprometerse, entonces entusiasmo, humor, estas cosas eran muy importantes y también contagioso para ellos. Hablaban de la importancia de la interacción entre sus iguales, compartiendo ideas en sesiones con cierta sincronía, que podría ser un fórum o varios de ellos de discusión, de plática, y de ellos hablaré con mayor profundidad más tarde. Finalmente hablaban de la accesibilidad del instructor, es decir, que el instructor otorgara cierto tiempo para poder responder a sus preguntas. Entonces, estos son algunos de los factores en donde lo da el curso mismo, es decir, el material que probablemente en el que ellos se iban a enfocar son los recursos más que nada. Pero estos son los factores que ayudan a que los estudiantes se comprometan y que sigan y sean siendo parte de los cursos. Entonces, pueden ver que el aprendizaje activo se vio que fue algo muy positivo para los estudiantes. Y cuando diseñaban actividades, también es importante pensar exactamente en cómo comprometerse o qué tan activos queremos que los alumnos sean. Entonces, cuando pensamos de la definición de este aprendizaje activo, hubo un miembro de la facultad de los Estados Unidos, Scott Freeman, y sus colegas dieron colectivamente esta definición de unas 300 personas que asistieron sus
conferencias de biología en los Estados Unidos y en Canadá. Tomaron todas esas definiciones que la gente sometió y las codificaron como por temas y qué pensaba la gente de este aprendizaje activo. Y llegaron a una muy buena definición que han usado en su trabajo como una parte estándar para lo que es este aprendizaje activo. Entonces llegaron a una definición que verán aquí. Esto compromete a los estudiantes en el proceso de aprendizaje a través de actividades y o discusiones en clase, en oposición a nada más escuchar pasivamente a un experto. Y también enfatiza el diferente tipo de pensamiento y cómo involucra el trabajo grupal. Una pregunta importante que a menudo hacemos es ¿cuánta actividad de aprendizaje activo es suficiente o cuánto se debe usar? Entonces se dieron cuenta que aproximadamente sería bueno de unos 10 a 15 minutos. Claro, hay diferencias en las opiniones como promedio, porque si es más, perdemos concentración. Entonces se recomienda que desglosemos estos en sesiones de unos 10, 15 minutos del aprendizaje activo, incluyendo alguna actividad para que ellos se comprometan de forma interactiva o con material para que ellos se comprometan y aprendan. Cosas como preguntas de conceptos o de actividades. De esto hablaremos después. Y en el diagrama que ven ahorita en la pantalla, vemos que la clase puede empezar con algún tipo de introducción y yo normalmente utilizo este tiempo para que los estudiantes piensen en lo que a lo mejor aprendieron en la última clase o lo que pueden saber del material que se va a cubrir en la clase de hoy, por ejemplo, para que tengan una idea de cuánto saben y no saben. Y después yo les sugiero este diagrama y que hagan un contenido de 10 a 15 minutos, incluyendo una actividad, y después hagan otra entrega de contenido con otra actividad hasta llegar al final de la clase en donde se hace un resumen de lo que debieron haber aprendido. Entonces, estas actividades desglosadas de esta forma hace que el cerebro descanse de alguna forma, que resetee y también puede hacer que los estudiantes se comprometan en este tipo de actividades que ya han estado aprendiendo. Quiero compartirles una historia para poder darle fortalecimiento a esto. Este es un hallazgo de un estudio que apoya la idea de que se tiene que volver a enfocar la atención durante una clase larga. Y vemos este estudio que se hizo en MIT. Y tengo que decirles que el propósito de este estudio no era estudiar aprendizaje, sino que era un dispositivo de prueba para poder medir las actividades de los alumnos en su circuito cerebral. Y vimos que se veía alterado un poco su sistema simpático y esto reflejaba las emociones, la parte cognitiva y la atención. Y se reconoce que esta parte del estímulo de la atención demanda ciertas tareas, pero también nos otorga estas respuestas electrodermales. Y a lo mejor en estos datos podemos ver que un estudiante mostró que por 24 horas y por 7 días tenía gran actividad electrodermal. A ver, voy a mover mi cursor aquí. Si ven el diagrama en la parte inferior, pueden ver que en el día 1, este estudiante tuvo algunos picos o una actividad en la que se incrementó durante el laboratorio, durante su tarea, un poco durante el sueño, y entonces llegó a la clase aquí al siguiente día, y aquí casi no tuvo picos. Y vemos que es más o menos el día 2, más o menos es el mismo patrón, y donde hace su tarea, en donde se va a dormir, y no durante la clase. El día 3 parece ser que no hay mucha actividad, hay unos picos, vemos estos picos durante el estudio, pero no durante la clase. Y encontraron lo mismo, no durante el estudio, no durante la clase. El día 6 tuvo un examen y pueden ver muchos picos aquí. El estudio, el examen, en la clase un poco y en el día 7 no hubo nada. Nuevamente, no era el punto exactamente cuál era el estudio, sino el dispositivo en sí. Y en la investigación yo reconocí que esto es un gran ejemplo. Pero como educadora, uno tiene que preguntarse qué le pasó a ese estudiante durante la clase. Si hubo un caso en donde simplemente nada más
de forma cognitiva no estaban comprometidos y nos hace pensar cómo podría remediarse esta situación en la actividad electrodérmica. También tenemos evidencia de apoyo con más investigación que enfatiza ciertas cosas con los estudiantes. El mismo investigador que desarrolló esta definición de lo que es el aprendizaje activo que ya les mostré, nos muestra precisamente el efecto en los estudiantes. Llevaron a cabo un metaanálisis con 225 estudios de investigación en donde los miembros de la facultad mostraron cierto aprendizaje activo, desde preguntas rápidas hasta trabajo grupal y todo menos lo que era dar conferencia. Entonces entendieron que cualquier tipo de aprendizaje activo se utilizó, se mejoró en gran número por parte de los estudiantes, con estudiantes que nada más fueron a los cursos de conferencia. Y después de estos cursos se incluían el aprendizaje activo y en promedio los estudiantes de los cursos normales de aprendizaje activo tuvieron más oportunidad de fracasar en lugar de los cursos normales de aprendizaje activo. Aquí en la diapositiva vimos al autor con otros investigadores utilizando este aprendizaje activo durante la clase y ayudó a cerrar la brecha entre los estudiantes que de forma rutinaria lo hacían bien en la clase contra los otros que iban a fracasar en la universidad. Tienen un perfil de estudiantes que vienen con ciertos antecedentes en donde no tuvieron una muy buena preparación en sus clases de preparatoria o a lo mejor algún miembro de su familia tuvo que ir a la universidad y ellos no tuvieron el mismo apoyo. Es un perfil de los estudiantes para saber qué es lo que tienden a hacer durante las clases, pero cuando utilizan las actividades del aprendizaje activo, se dieron cuenta que se puede cerrar esta brecha porque estos estudiantes tuvieron mejores resultados y estuvieron muy cercanos a los que siempre tienen un buen desempeño. Este es un hallazgo importante de una población diversa en las universidades que asisten actualmente. Es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, para saber si el aprendizaje activo es algo muy bueno, y estoy segura que ustedes dirán que sí, la siguiente pregunta importante es ¿qué tipo de aprendizaje activo? O si todos son lo mismo. Viendo en esta área, se nos ha demostrado que algunas actividades del aprendizaje activo llegan a una capa más profunda de aprendizaje. Como pueden ver en la diapositiva, la cual se desarrolló por un mentor, Dr. Michelin, que está en una de las universidades, y tuvo actividades para clasificar de acuerdo a lo que los estudiantes hacían. Entonces, lo que vimos que hacían los estudiantes es cómo se clasifican las actividades. Y entonces nos da una muy buena idea de lo que hacen de forma cognitiva. Entonces tienen procesos cognitivos en los que se comprometen. Y tengo una historia increíble de cómo ella desarrolló este marco de trabajo. Fue a principios de este siglo cuando empezó este aprendizaje activo, no era muy buena idea. Y vio los resultados para ver si resultaba bien o no y si el aprendizaje activo era bueno para poder crear algo más. Entonces, ella, esta doctora, tomó mucha literatura que nos hablaba del aprendizaje activo y se dio cuenta de lo que en realidad hacían. Se les pidió a los estudiantes que hicieran algunas cosas y se hizo un calendario con ello para saber qué es lo que hacían los estudiantes y cómo en realidad lo hacían y cuáles eran los resultados del aprendizaje activo. Así es como se organizó este marco de trabajo. Y al diseñar las actividades en la clase es muy importante pensar cómo comprometer a los estudiantes. Entonces, como dije, se hace un marco de trabajo y hay que ver el tipo y la cantidad o la extensión de ese compromiso para que nos dé un indicador o una ventana hacia lo que piensan con este proceso cognitivo. Entonces, es bueno pensar que hay que hacerse estas preguntas. Entonces, ¿qué se les pide a los estudiantes que hagan? ¿Se les pide que se sienten en silencio y que escuchen? ¿O se les pide que manipulen el material de alguna forma? Si lo están leyendo, que subrayen, por ejemplo, o si se les están dando fórmulas para resolver problemas de matemáticas o nada más incluyen números en fórmulas o están siguiendo las instrucciones del laboratorio
o leen y hacen, leen y hacen. ¿Estarán recordando alguna ley, alguna regla o están buscando alguna definición para que se iguale con un concepto? El manipular este material de alguna forma o están haciendo alguna inferencia o construyendo un producto que va más allá de la información que ustedes les están dando. O si finalmente están interactuando con alguien más para hacer sus propias inferencias o están construyendo productos conjuntamente para obtener esa información que ustedes les han dado. Como pueden ver, cada una de estas preguntas muestra un gran incremento de cantidad de compromiso para que piensen en este material de aprendizaje. Aquí hay una representación visual de lo que es el framework o marco de trabajo ICAP. Y vemos aquí la jerarquía. Mientras más compromiso haya por parte de los estudiantes, es lo que están haciendo. Y esto nos da una indicación de lo que hacen a nivel cognitivo. Cada uno de estos módulos tiene su parte potencial para resolver esa brecha. Otros colegas, junto con la doctora Chick, han visto en dónde se han comprometido los estudiantes de forma más profunda. Como pueden ver en la parte superior, hacen algo interactivo y ahí aprenden mejor. Después, la palabra ICAP viene precisamente de esos compromisos, que es la parte interactiva, pasiva, etcétera. Si vemos la parte de abajo, vemos el modo pasivo, involucra nada más escuchar. La parte de modo interactivo quiere decir que van a manipular el material de alguna forma. El modo constructivo incluye la parte de generar y entender, y la parte interactiva tiene que ver con entender conjuntamente o tener un diálogo con alguien más. Y vamos a hablar de ello con mayor profundidad en las siguientes diapositivas. Cuando hablamos de las actividades que producen o estimulan este modo de compromiso, podemos hablar de la parte interactiva, constructiva, activa y pasiva en cuanto a las actividades se refiere. Entonces, al pensar de esta forma, tenemos que ver cuáles son esas actividades que no nada más encajen en nuestra lección, en la clase, sino hacer actividades previas. Y ahora hay que pensar esto en cuanto a ICAP. ¿Cómo voy a pedirles que hagan algo? Y ahí pueden hacer algo más para que se comprometan más, es decir, para que se comprometan más profundamente. A menudo, cuando vemos esto o pensamos en el aprendizaje activo, hay que dar una lista. Esta es una lista de actividades y de obligaciones, y esto es el aprendizaje activo. Pero de la lista, si intentamos esas cosas que no han funcionado, no tenemos que entender por qué no funcionaron. Y si entendemos esto en cuanto a ICAP se refiere, tenemos que saber qué hacen. ¿Nada más leen algo? ¿O nada más están manipulando la información sin que yo les pida que hagan inferencias o que piensen más profundamente al respecto? Hay que entender en lo que ellos puedan verse o no afectados. Es importante recordar que estos son los modos de compromiso o formas en que los estudiantes interactúan con los materiales de aprendizaje, no por el aprendizaje mismo. Entonces, son modos de compromiso que describen lo que es el aprendizaje activo. Entonces, hay que describir las formas en que los estudiantes se comprometen con los materiales. Y este marco de trabajo nos dice cuáles actividades son mejor que otras. Es muy importante saber que el mismo material se puede implementar a diferentes niveles de compromiso. Depende de lo que ustedes les pidan a los estudiantes que hacer y cómo lo hacen en realidad. Así que, por ejemplo, si yo les pido que lean un párrafo acerca del coronavirus en Europa, ustedes probablemente se van a comprometer en un modo pasivo de compromiso. Entonces, nada más los van a leer y van a poner información en lo que es la memoria corta. Y si yo les pido que me digan cuáles son los incidentes actuales en Alemania de coronavirus, probablemente ustedes van a estar en la parte pasiva otra vez, van a buscar esa información y lo pueden subrayar. Y ese va a ser un modo activo de compromiso. Se van a enfocar en algo y le van a poner atención a ello. Pero entonces, si yo les pido que resuman ese párrafo en sus propias palabras o que describan
el entendimiento del virus en los últimos 8 meses, van a estar ustedes generalizando, van a estar pensando, bueno, ¿cómo es que entendimos al virus hace unos 8 meses y cómo lo entendemos ahora y cuál es la diferencia? Entonces, ustedes van más allá de la información en ese párrafo y van a estar utilizando eso, van a estar confiando cognitivamente en ello para llegar a un entendimiento diferente. Y ahora, si yo les pidiera que explicaran ese entendimiento actual hacia alguien con el que ustedes hubieran estado hablando o junto a ustedes, y les empiezan a hacer preguntas y van a decir, así es como yo no lo entendí, o no, yo no recuerdo eso correctamente, y empiezan a hablar de eso, y empiezan a tener una conversación de un lado al otro, de una persona a la otra, y llegan a un consenso general. Ese sería un modo interactivo de compromiso. Entonces están co-construyendo y entendiendo la información. Entonces pueden ver que cada uno de estos modos tiene la importancia de cambiar dependiendo del entendimiento, ya sea a nivel muy superficial o a un significado muy profundo, pero ambos están utilizando un párrafo acerca del coronavirus. Entonces, ¿cuál es la desventaja? ¿Qué nos podría salir mal? Nos deberíamos de preguntar esto. Bueno, la desventaja será que los estudiantes no siempre hacen lo que se planea que hagan. Entonces, cuando yo planeo mis lecciones, siempre tengo esta hermosa visión de cómo va a funcionar esto. Voy a decir esto, voy a pedirles que hagan este otro o que hagan este proceso de pensamiento, etcétera. Y ya, quiero que aprendan. Pero a menudo ellos piensan en realidad mucho lo que les pedimos que hagan. Entonces, es importante siempre monitorear, es decir, cómo se comprometen ellos en la actividad que planeamos para ellos. Nuevamente, hay que hacer las mismas preguntas. ¿Qué es lo que en realidad están haciendo? ¿Nada más están sentados y escuchando o están manipulando la información de alguna forma? ¿O van más allá de la información que yo les di? ¿O si en realidad están colaborando de una forma correspondiente para poder producir un buen entendimiento? Entonces, si mantenemos el compromiso de los estudiantes y la actividad de lo que sucede, algunas veces los llevamos hacia un nivel más profundo de compromiso. Entonces, vamos a profundizar un poco en este marco de trabajo que ya mencionamos. De hecho, algunos ejemplos que se relacionan a ello. En el modo pasivo, entonces, el estudiante nada más pone atención, está recibiendo información al escuchar un video o incluso leyendo. De forma cognitiva, este modo de compromiso tiene que almacenar información, pero en realidad no les ayuda a involucrarse más en un modelo o esquema mental. Entonces, esto tiende a aislarlos un poco. Yo solía llamarlo de forma diferente. Le decía yo muchas cosas, muchos nombres, pero necesariamente no se conectaban a un modo mental o una idea de cómo funcionan las cosas. En cuanto a resultados, cuando los estudiantes se comprometen pasivamente, normalmente pueden recordar algún nombre en un contexto idéntico. Si yo les leo, por ejemplo, que el coronavirus llegó a cientos de casos al día en una ciudad en particular, pues se puede recordar eso. Algunas veces lo llamamos como conocimiento interno. En el modo activo de compromiso, los estudiantes están manipulando la información, como yo dije anteriormente, y se enfocan en ello, la seleccionan, subrayan, la copian, entonces toman muchas notas, si es que estamos hablando en una clase, y anotan todo lo que dicen. Ese es el modo activo de compromiso, y como ya dije anteriormente, están siguiendo procedimientos, incluyendo números a ciertas fórmulas. Y si se les da una hoja de trabajo como un método de trabajo, entonces este modo en realidad va a estar buscando la información repetida que ya se les dio, como por ejemplo en un libro de texto. De forma cognitiva, están integrando esta información nueva con el conocimiento existente, con el esquema o idea existente, y se vuelve más completa, se vuelve más fortalecido, y el resultado es que los estudiantes aprenden, si se comprometen activamente con la información, normalmente pueden aplicar ese conocimiento en contextos similares. No tiene que ser idéntico, pero sí lo pueden utilizar en contextos similares. Entonces, aquí está un ejemplo de lo que son las actividades
activas que se utilizan en un proyecto en el que se involucró cierto material de ciencia con los estudiantes de ingeniería. Aquí estamos hablando de direcciones de celdas en unidades y aquí se les pidió que con esta información y estos conceptos se demostrara en una celda dibujada en un pizarrón. Los estudiantes escuchaban la explicación y literalmente lo copiaron a un diagrama en sus hojas. Así que cuando lo estaban copiando, estaban en un modo activo de compromiso. Entonces, aquí hay otro ejemplo que yo utilizo en el taller cuando yo hablo acerca del ICAP Framework o el marco de trabajo ICAP y les pregunto, les pido de hecho a los participantes que unan este modo de ICAP de un lado izquierdo con el derecho, con las actividades observables. Esto es para que busquen en sus notas y encuentren la definición de igualación junto con el comportamiento. Entonces, es una actividad activa porque en realidad no les estamos pidiendo que piensen más allá de la información que se les dio. Nada más la están repitiendo o están buscando o la están manipulando en algún sentido. Ahora es el turno de ustedes. Esto es para verificar la parte del entendimiento. Tienen que ir a la liga que Julia posteó en el chat. Lo posteó para las preguntas activas y yo les pido que las respondan. Esto los va a llevar a una forma de Google en donde van a ver 3 formas de 3 preguntas diferentes. Y vamos a ir viendo una por una. La primera les pregunta que si es un modo activo de compromiso. Los estudiantes están viendo un video acerca del futuro en sus computadoras y les voy a dar un minuto para responder acerca de este video de difusión en sus computadoras. Okay, Julia. Muy bien, Julia, ¿puedes decirme cuántos sí tenemos? Cuando los estudiantes ven un video acerca de la difusión en sus computadoras, tenemos no, 38, y sí, 2, y 3, no estoy seguro. Ok, si la respuesta es no, están bien, es correcto, es activo. Nada más están viendo en la computadora. Eso es más bien un modo de compromiso. Pero ya paran el video y lo hacen, lo echan para atrás para ver otras cosas. Entonces, ¿cuál es ese modo de compromiso de acuerdo a la definición ICAP? Have yes 42 42 sí, and 6 I'm not. no 5 y 6 no estoy seguro. Si dijeron sí, esa es la respuesta correcta. ¿Alguien quiere un voluntario o quiere ser el voluntario en el chat y decir por qué no? ¿Algún voluntario? ¿Alguien que se anime de por qué no podría ser? Okay. Good point. Ah, sí, muy buen punto. Alguien dice porque tal vez no hay una manipulación de la información. No directamente, pero en realidad dejar de hacerlo o parar el video, irse hacia atrás para ver otra vez, consideramos una manipulación o enfoque de información, porque físicamente no lo están tocando per se, pero están seleccionando. Entonces, si están haciendo esto, están comprometidos activamente. Hay una más. Entonces, nada más ustedes demuestran cómo hacer un cálculo de álgebra o los estudiantes tienen que seguir el mismo procedimiento para otro problema. ¿Qué tipo de modo de compromiso es? We have yes 45. Tenemos 45 para sí, no hay 9 y 6 para no estoy seguro. Si dijeron que sí, es la respuesta correcta. Durante un problema matemático utilizando ciertas fórmulas es activo. Entonces, ustedes se comprometen con ello, pero nada más están pensando más allá de la información.
les dieron un problema muy difícil en donde tienen que reorganizar la fórmula o de hecho llegar a su propia fórmula, entonces eso sería una prueba más, una tarea más constructiva. Entonces poner información en una fórmula definitivamente es de una forma manipuladora, porque es más de la información que se les dio. Bueno, vamos a hablar un poco del modo constructivo. El modo constructivo de compromiso, aquí el estudiante está generando información o está produciendo resultados que van más allá de las ideas que se le presentaron. Entonces está la autoconstrucción al explicarles o elaborarles o dándoles razones, reflexionando, prediciendo los resultados o dándoles hipótesis. Entonces, de forma cognitiva, están infiriendo conocimiento nuevo, tienen un nuevo entendimiento. Y es el conocimiento que tienen, se vuelve más organizado o con mayor detalle. El esquema es más que nada un modelo mental o con otro conocimiento relacionado y es más integrado. Entonces, en cuanto a resultados cognitivos, los estudiantes que se comprometen en este modo cognitivo pueden transformar este conocimiento hacia otro contexto. Entonces, estamos pensando en las transferencias que tienen los estudiantes para pensar así, es más eficiente. Entonces, este es un ejemplo de la actividad constructiva. Este es un ejemplo de trabajo, es un trabajo de física, de hecho, en una obra. Y pueden ver la autoexplicación que se les da a los estudiantes en cada una de las partes. Es un ejemplo de una obra en donde se les da a los estudiantes que lo ve para que lo vean ellos solos, en donde tenemos que los estudiantes tienen que explicar por qué es esa solución al problema y por qué es la que es. Se les permite que expliquen. Entonces, este ejemplo tiene una autoexplicación y que también es de mucho valor para la estrategia de enseñanza. Entonces, se permite la explicación de los estudiantes para número 1 y número 2. En la primera parte, que se caracteriza como número 1, el estudiante identifica esta confusión entre lo que es la masa y el cuerpo, que sería el nudo. Entonces, algunas veces los estudiantes no entienden por qué hay un conflicto entre lo que leen en el material y lo que realmente piensan, que creen que es lo correcto. Entonces, se les explica y entonces el estudiante tiene que identificar este conflicto y dar su idea de lo que es la masa y el cuerpo. Y ustedes pueden verlo en la frase 2, cuando el estudiante dice, ya me di cuenta. Entonces, la W va a ser la fuerza y no el cuerpo. Muy bien. Y finalmente, en la número 3, el estudiante dice, aquí ya entiendo cuál es el cuerpo y cuál es el punto y cuál es el problema. Entonces, la autoexplicación, aun cuando tenga una mala concepción y no sea correcta o que tengan que elaborar las ideas a sus inferencias hechas, aquí está el ejemplo cuando el estudiante identifica su propio entendimiento. Ha habido mucho trabajo que se ha hecho en la autoexplicación como una estrategia y la eficiencia de ello. Y yo creo que cuando pensamos en ello inicialmente decimos cómo los estudiantes pueden hacerlo ellos solos. Esto es un ejemplo en donde ellos ven el conflicto y lo que entendieron y la información que obtuvieron del texto y el ejemplo que se les dio y cómo van a reflexionar y resuelven su propio conflicto interno y resuelven esto con su pensamiento. Esto es otro ejemplo de la actividad constructiva, pidiéndoles a los estudiantes que creen un mapa de conceptos o una tarea de conceptos. El mapa de conceptos son herramientas gráficas que están organizadas a nivel de conocimiento y nos dan un modo de compromiso porque están creando algo de ellos que representen materiales de diferentes formas. Cuando pensamos esto en la teoría de código, que se procesa información en dos canales, procesamos a nivel visual y a nivel de oído y verbal. Entonces, es información que escuchan o la han leído y la representan de un modo especial visual. Entonces, esto les ayuda en realidad a conjuntar esto y restablecerlo de una forma diferente, lo cual mejora su aprendizaje. Entonces, es atractivo para el aprendizaje. Tienen que organizar la información y conectar cualquier información nueva al conocimiento previo o a lo que ellos ya saben. En ingeniería, cuando resuelven los problemas de mecánica y tienen
diagramas de cuerpos libres es una forma de la actividad constructiva. El que yo tengo aquí es un ejemplo en donde un estudiante hizo esto después de una lección del funcionamiento del corazón y cómo viaja la sangre a través del cuerpo. Entonces vemos estos programas de mapeo en donde los estudiantes pueden bajar esta información y pueden intentar hacer uso de esto. Ahora vamos a ver si esto está claro para ustedes. Vayan a la liga del chat y respondan a las preguntas acerca de las tareas constructivas. Julia ya posteó ese link o esa liga. Y son las mismas preguntas de la misma área. ¿Esta es una tarea constructiva o un modo de compromiso? Entonces hay que describir el ciclo Otto para los estudiantes y esto nos da la representación del proceso. Para ustedes que son ingenieros o físicos, el Otto Cycle es el ciclo termodinámico que describe el funcionamiento del sistema de motor. Es de los motores de automóviles. ¿Qué piensan? ¿Es una tarea constructiva o con un modo constructivo de compromiso? Yes, 42. Sí, 42. No, 2, 1, No, I'm not hay sure. 2 y 1 no estoy seguro. Sí, me parece que los que dijeron que sí sería lo correcto. Así que tenemos aquí representando a los estudiantes información de forma diferente. Y ahora tenemos que organizarla, la tienen que poner en una representación de dibujos en donde se hace que se comprometa constructivamente y también que entiendan mejor. Y si nada más pasa, es decir, si estas actividades les ayudan a entender que no lo saben también, si los escuchan ustedes y los estudiantes dicen que sí o no con la cabeza, ellos los están escuchando a ustedes, pero tienen que hacer algo como esto y de repente se dan cuenta y dicen, oh, no, no lo entendí, aunque con su cabeza digan que sí. Entonces, aquí es un gran mecanismo de autoevaluación. Yo siempre pienso que, bueno, no nada más es que tengamos que obtener la información hacia los estudiantes, si es que le estamos dando información, pero también tienen que poderla procesar y poder articularla para sacar esa información y reconocer su entendimiento de eso. Entonces, necesitamos este mapa de concepto para que ellos logren su tarea. Dijimos entonces que crean una visualización, una representación visual, pero también vemos que muchos estudiantes copian un diafragma de Wikipedia. ¿Es eso un modo de No, constructivo? 3, No, 45, 6 dicen que and sí 5, I'm not y sure. 5 no estoy seguro. Sí, los no lo entendieron muy bien, porque eso se convierte en algo activo, porque siguen comprometidos, lo están haciendo, pero lo están copiando. Se están enfocando en esa imagen y la copian. Entonces, decirlo de alguna forma, ya están fuera del modo, porque tienen que obtener algo más beneficioso de este modo constructivo. Bien, y lo último sería, antes de que se demuestre una reacción química, se les pide a los estudiantes que anoten lo que piensan, lo que es lo que va a suceder y por qué. ¿Es esta una tarea constructiva para que los estudiantes se comprometan con el material en un modo constructivo? We almost have a full consensus on Casi tenemos un consenso lleno, sí, 53 y uno, no estoy seguro. Muy bien. Sí, muy bien. La predicción definitivamente les está pidiendo que vayan más allá de la información que obtuvieron y de la que se les dio. Entonces hay que predecir, esto es una actividad constructiva. Alguna desventaja aquí diría yo es que si es un poco más de una clase con anticipación, pueden pensar, yo ya hice esta reacción química y esto es lo que pasa. Entonces van a la reacción, se les pide que proyecten y van a decir, van a recordar lo que ustedes les dijeron. Entonces ahí se vuelve en algo más activo, una actividad activa. Y si tienen esa información ya y se les pide que se enfoquen y que vean que es algo, que seleccionen algo, eso es activo, pero si se les pide que vayan más allá de lo que se les dio, entonces es una actividad constructiva.
Yo agregaría aquí algo más. Hablaré un poco más de esto, pero hay que pedirles que anoten, como ya lo dije en este ejemplo. También estimula a los estudiantes para considerar esta pregunta en lugar de nada más que un estudiante levante la mano. Ustedes les están demostrando esta reacción química en Zoom al hacer algún tipo de demostración en línea. ¿Cómo van a ustedes a capturar su predicción? ¿Cómo van a saber ustedes qué es lo que ellos están pensando? ¿Qué ideas tienen? ¿O cuáles utilizan actualmente para ustedes que ya han hecho este tipo de cosas, de trabajos? Si quieren entender lo que todos piensan contra lo que nada más un estudiante hace al levantar la mano. Sí, pueden llevar a cabo una encuesta, por supuesto, recabar lo que comparten, sí, por supuesto. También pueden compartir ellos en el chat y pueden decirles muy bien el compartir en el chat. Y si realmente quieren que no copien, le copien a alguien más, pueden compartirlo privadamente y póngalo en el chat para mí. Pónmelo en mi chat y yo quiero ver cuál es tu predicción. Entonces se puede utilizar una forma de Google como aquí, poner una liga en el chat y decir, bueno, ve aquí y dime qué es lo que tú predices y por qué. Y esto es bueno porque si quieren hacer una asignación informativa, entonces van a querer entender ustedes cómo piensan sus estudiantes al tener esto en una forma Google para que puedan ustedes regresar y recabar esa información más tarde. Eso también es de mucha ayuda. Y también pueden tener las respuestas de ellos por algún programa. No sé si utilizan cosas como Kahoot o estas cosas que usa la gente en las universidades ahora. Emilio, ¿no? La gente utiliza Kahoot o algún tipo de estas cosas. Esa es la forma más rápida. Sí, con mucha frecuencia lo usan. Muy bien. All right, so last one, interactive mode. El último modo interactivo. Ya dije anteriormente que tenemos un diálogo de predicción entre dos personas, así que los estudiantes pueden co-construir o ayudar de manera cognitiva al dar sus ideas. Pueden responder a la retroalimentación, pueden defender una idea o desafiar la idea de alguien más. Pero el beneficio de este modo, sin embargo, es que la actividad debe ser una actividad constructiva. Tiene que desafiarlos para que vayan más allá de la información que se les dio. Y creo que este modo en realidad es difícil de lograr porque realmente nos lleva hacia atrás y hacia adelante con los estudiantes. Se tiene que construir de acuerdo a lo que opina la otra persona. Entonces, tenemos que considerar qué es lo que se pensó y Lotus dice, sí, está bien. Esta no es co-construcción. Si estamos juntos, estamos hablando, pero esa no es co-construcción. Pero si ella me dice, Glenda, no es lo que yo pienso, ¿y por qué en el mundo crees que estoy muerto? Sabes que yo lo leí en Facebook y cuando veo la ventana, veo toda una superficie horizontal y yo doy mi razonamiento. Y ella entonces me desafía y me dice cuál es su razonamiento. Y tenemos esta de ida y vuelta, esta conversación de ida y vuelta. Llegamos a un acuerdo común. Esa es co-construcción. Y ahí es en donde este modo de compromiso cae. Y yo creo que la facultad y los maestros, si quieren que los estudiantes se comprometan de esta forma, hay una cierta facilitación, es decir, el hecho de ver sobre sus hombros para ver cómo están interactuando. Y cuando utilizamos esto de manera cognitiva, se puede obtener mayor conocimiento por estos procesos y si le pedimos a alguien que entienda las ideas por sí solo, entonces podremos obtener nuevo conocimiento y perspectiva. Y así salen como los productos de invenciones, suceden. A menudo esto es verdadero en cuanto al modo interactivo de compromiso. Entonces aquí hay un ejemplo de una actividad interactiva que utilizamos con el mismo material de la clase de ciencia que mencioné al principio. Aquí hablamos de los cambios
como por ejemplo la destrucción del Titanic o destrucciones en el mundo. Y estas actividades contienen diferentes tipos de tareas. Inicialmente los estudiantes nada más están igualando las cuestiones históricas con razones posibles, con transformaciones, etcétera. Literalmente nada más están seleccionando y así responden. Están igualando y seleccionando. Pero esa es entonces una tarea activa. Pero después ellos se dividen en grupos y tienen que explicarle al grupo por qué escogieron esa respuesta. Entonces es parte racional y entonces es una tarea constructiva, pero como grupo tienen que llegar a un entendimiento común y completar una hoja de trabajo para tener una mejor asignación. Entonces tienen que trabajar de forma colaboradora y para saber quién estuvo bien y por qué estuvo bien para poder someter esa respuesta a la hoja de trabajo. Esta es una actividad constructiva que se hizo por parejas, y por lo cual se hizo interactiva. Y en este ejemplo particular tuvimos a un líder por grupo para asegurarse de que todos dieran respuesta, que dieran la parte racional de acuerdo a lo que decidieron. Y nos preocupaba este estudio para que hubiera participación de grupo, así que tuvimos que asegurarnos para tener un buen resultado y tener a un líder. Y les dimos como un protocolo en una hoja en donde se les decía, dale a todos 2 minutos para que hagan la igualación de respuestas. Luego pasa por las mesas y pregúntales hazles ciertas preguntas para ver cómo van. Para que los estudiantes se comprometan en un modo interactivo, es pidiéndoles que de forma colaboradora y que hagan ciertas lecturas. Esto funciona muy bien en un ambiente digital. También pueden utilizar un programa en donde se postea un documento y los estudiantes cuando lo leen pueden hacer documentos o hacer preguntas al respecto y lo hacen en el margen del papel. Entonces, pueden usarlo de esa manera para que no maltraten ningún otro libro y pueden después explicarlo si alguien tuvo una pregunta al respecto, o pueden también, a partir de la pregunta, hacer preguntas más profundas y entonces tener una gran discusión utilizando este tipo de herramientas. Y ustedes, como miembros de facultad, también pueden estar viendo qué es lo que está sucediendo y entender en dónde los estudiantes podrían necesitar trabajo extra en la clase o en sus trabajos adicionales. No sé si esto es algo que incluye, yo lo tengo que poner en mis notas después de esta presentación. Podría ser una fuente abierta de software para saber si lo están utilizando o nada más se copia el material. Entonces, tenemos una lista más de preguntas, Julia. Si posteas las preguntas para el modo de compromiso interactivo, hacemos el mismo tipo de pregunta. ¿Esta es una tarea interactiva o un modo de compromiso? Entonces, asignan a los estudiantes la dificultad del problema y que lo resuelvan en pares. Interactivo, sí, no, o no estoy seguro. Julia, what do we have for responses? Julia, for ¿qué this? tenemos como respuesta? We have yes 28. Tenemos 28 sí, One, I'm not sure one. Okay. 1 no estoy seguro. If you said yes, it's Si interactive, dijeron sí, estoy de acuerdo. Podemos decir que sí, pero predominantemente es interactivo. Dejémoslo así porque un problema difícil es aquel en el que tiene que escuchar más, pensar más. No es nada más tener una fórmula en que uno va a meter números. Entonces, sí es una tarea constructiva en donde ustedes les piden a los estudiantes que resuelvan algo, imaginarse cómo resolverlo. Así que sí, es interactivo. Bien, después vemos que conforme trabajan los estudiantes, ustedes ven que uno de ellos domina la conversación en cada uno de los grupos. Este es un modo interactivo de compromiso. We have Tenemos no, 34. 34. I'm not sure 10. No estoy seguro. 10.
Y sí, son 5. Si dijeron que no, están en lo correcto. Pedirle a los estudiantes que se imaginen cómo resolver un problema es interactivo si ambos pueden contribuir, si se están guiando por el conocimiento de cada quien, pero si una persona domina la conversación, esta no es co-construcción, esta es una situación en la que monitorean lo que puede suceder y cómo se van a comprometer ellos. Si estamos en una clase de Zoom y hacen la pregunta para resolver los problemas, pueden pasar de una habitación a otra para obtener una idea de qué está pasando, pero no es lo mismo estar en la misma clase donde vemos a todo el grupo al mismo tiempo y vemos lo que hacen de ida y vuelta, pero es un sustituto razonable. Normalmente yo les preguntaría, ¿ambos contribuyeron? ¿Sienten que ambos entendieron cómo resulta esto? ¿Ambos pudieron resolver el problema? Muy bien. Y la última parte es que se les pregunta a se les pide a los estudiantes que escriban una pregunta de examen y que lo administren con un igual a ellos o con un compañero y que platiquen cuál es la respuesta correcta. ¿Esta es una tarea interactiva o no? Tenemos sí 47, no 3 y no estoy seguro 2. Sí, creo que si dijeron que sí, creo que están en lo correcto, porque se tiene que establecer como una tarea interactiva. Por lo tanto, todos sabemos que escribir la misma pregunta es una actividad constructiva excelente. Es una de las actividades más difíciles, creo yo. El discutir la respuesta con un compañero se puede ser interactivo si es que hay preguntas de ida y vuelta o se están desafiando. Pero esto es algo desconocida, esta situación. Si dicen que no o que no están seguros, tendrán sus razones por decir eso, que no sea totalmente interactivo, dependiendo cómo se desarrolle esto. Entonces, la hipótesis ICAP dice que el comportamiento interactivo produce mejor aprendizaje que constructivo, produce un compromiso constructivo mejor que nada más aprender la parte activa. Entonces, vemos en este trabajo que el modo interactivo constructivo de compromiso normalmente nos lleva hacia un modo más imperativo. Entonces, si se piensa en ello, si recuerdan este diagrama, me parece que esto les va a ayudar a pensar mucho en cómo son las actividades por estructuras. Acuérdense de la parte pasiva, activa. La parte activa es manipulación, la constructiva es generar y la interactiva es generar juntos. Hay un comentario de Silvia Melques y ella nos dice que la aplicación de ICAP Framework depende del tema. Y ella dice que ella cree que son tareas constructivas. ¿Puedes hablar más de esto? Sí, es absolutamente cierto. En algún trabajo que llevamos en el pasado, tuvimos clases masivas, ciencias y también de biología y también de idiomas. Y había una gran diferencia en cada una de ellas. Creo que lo más difícil era, creo que en los de octavo grado, eran estudiantes jóvenes y con los idiomas tenían que recordar, por supuesto, mucho, recordar reglas de gramática, por ejemplo. Entonces, eso es difícil para que la gente sea totalmente constructiva e interactiva, pero llegaron al punto finalmente en que tuvieron que crear o hacer tareas de habla. Y también la parte masiva era también muy desafiante porque hacían mucha aplicación de fórmulas. Y si recuerdan anteriormente, dije que mucho de ello lo llamamos incluir números en una fórmula. Y eso sí es comprometerse, pero es un compromiso más activo. Por lo menos se tiene que volver a trabajar en una fórmula, crear una nueva fórmula y encontrar la forma en cómo demostrar que esa fórmula funciona. Y es mucho más fácil pensar al respecto, creo que en la parte de ciencia e ingeniería, definitivamente, porque hay mucho conocimiento conceptual. Ahí sí estoy más de acuerdo. Y otra cosa que quisiera compartir y en lo que hay que pensar es lo que yo llamo uno contra muchos. Cuando estamos con las actividades hay que pensar cómo queremos que se comprometan los estudiantes o si vamos a poder
comprometer a muchos o a uno. Cuando decimos que vamos a tener una plática o una discusión, siempre pienso en las discusiones donde un estudiante en la primera fila realmente está muy comprometido. Pero hay otros estudiantes atrás en el salón que pasivamente están escuchando. Algunos pueden estar comprometidos cognitivamente, pero otros no tienen definitivamente nada que decir. Así que creo que siempre es importante hacer que todos participen en la conversación y que piensen en ello. Y no siempre se puede uno asegurar de que estén en lo correcto, pero por lo menos podemos asegurarnos de que estén pensando al respecto. Entonces, creo que planear las actividades en cualquier contexto, ahí hay que pensar para que todos se comprometan. Y creo que tenemos que pensar todavía más en un contexto porque pueden tener grandes oportunidades para poderse distraer en sus propios ambientes cuando están fuera de la vista del instructor. Siempre hay que planear actividades que requieran que todos los estudiantes estén involucrados y respondan de alguna manera. De otra forma, pasivamente van a estar sentados y nada más van a estar comprometidos cognitivamente con los materiales. Estas son una de las cosas o de los argumentos que la gente escucha en ICAP, y cuando vemos la definición o cuando vemos que dice pasivo, ellos dicen, bueno, estamos escuchando, hay gente que escucha y realmente están trabajando con ese material y están diciendo, eso se relaciona con lo que yo aprendí antes, y empieza a hacer conexiones e integrar. Y eso es cierto, pero creemos que no es cierto para un gran porcentaje de los estudiantes y tampoco es necesariamente algo que la gente pueda hacer, como por toda una hora o por una clase de 2 horas. Entonces, esto sucede y tenemos que pensar cómo hacerlo de una forma mejor, ser una conexión en la que pueden hacer algo de forma cognitiva y esto sería mucho más confiable. Muy bien, entonces por los siguientes minutos vamos a hablar de diferentes tipos de actividades y después el tiempo que esto toma. Cuando estamos hablando de que la gente habla y trabaja de forma activa, piensan en lo que es el aprendizaje activo en proyectos o cierto trabajo. Y vimos anteriormente que los diagramas mostraban sesiones en donde se están utilizando ciertas clases y se dividen en segmentos pequeños y tenemos ciertas actividades o aprendizaje activo, vemos que nos darán mejores respuestas. Entonces, las actividades breves incluyen cosas como nada más hacer una pregunta, una buena pregunta por lo menos. Esto va a cubrir esta parte. Y esto le da la oportunidad para que los estudiantes piensen mucho en la pregunta. Entonces, pensando en la pregunta, requiere que reflexionen primero en lo que escucharon y decidir si lo entendieron o no, y entonces formulan la pregunta. Entonces toma unos minutos para poder hacer eso, a veces a más de 2 minutos, como lo pueden ver en la pantalla. Hay cosas que son un poco más largas, topan mayor tiempo, se llaman actividades de duración media. Aquí se les pide a los estudiantes que utilicen su material previo para recordar o que lo reordenen. Y lo más importante que recordaron de la última clase, o si están en línea, pueden utilizar el material para poder organizar. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que recuerdan de la última clase o en el último periodo en donde llevaron a cabo sus temas en el que estaban o cuáles son las características principales de esos procesos en el que estaban? Ustedes pueden darles ese tipo de tareas para que piensen en cuanto al material que se cubrió. Y las preguntas conceptuales, cuando se hace una pregunta que tenga respuesta de opción múltiple. Y nuevamente los estudiantes pueden responder sin pensar profundamente en ello. Una de las mejores formas para hacerlo más profundamente es que tengan que vayan a un grupo y discutan esa tarea y les va a tomar más tiempo. Y finalmente, algo que se les mostró en el aprendizaje es el procedimiento de pausa. Y esto aquí es cuando alguien realmente ha trabajado ya por 20 años o incluso más. Y simplemente esto permite que se piense en lo que se escuchó o lo que se aprendió durante alguna clase. Y esto permite que los estudiantes se detengan por unos
2, 3 minutos cada 15 minutos. Y durante ese tiempo pueden voltear con su compañero para hablar del contenido. Es decir, pueden hablar de cómo aclarar algunos conceptos o a lo mejor hablen de sus notas. Pueden tener un descanso para que terminen su pensamiento escribiéndolo y eso ayuda mucho. En un estudio donde se probó esto, no hubo ninguna interacción con el instructor durante esas pausas y se dieron cuenta de que los estudiantes tuvieron mejores calificaciones. Al final de la clase se les pidió que recordaron de la clase y tuvieron mejores calificaciones en la parte de recordar y tuvieron unas muy buenas tareas. Entonces, el trabajo original ya hace mucho tiempo, como ya dije, pero hay estudios más recientes que tienen que ver con los estudiantes de medicina y han obtenido muy buenos resultados. Es un autor que, como digo, también participaron estudiantes de medicina para poder mejorar sus resultados y tuvieron un muy buen ahorro de tiempo de 6 a 9 minutos de clase, de hecho, y eso permitió que los estudiantes se hicieran preguntas entre ellos mismos y fue muy interesante, un concepto muy interesante. Entonces, si quieren hacer una pausa, por ejemplo, y permitirles que se hagan preguntas, van a tener que asignarlos aleatoriamente por parejas o en tríos y van a tomarles unos minutos extra para que logren eso durante la clase. Pero, insisto, esto muestra que si los estudiantes necesitan este tiempo para utilizar el material y hablar de ello y discutir al respecto por unos minutos entre ellos mismos. Entonces, mientras más actividades haya, tenemos esta longitud de media para tener este desarrollo de documentos y pueden decir, bueno, hay que dejar esto durante la clase y decir, quiero trabajar con este documento en la computadora y que me tome 3 minutos y listo. Y podemos decir, bueno, quiero que compares, quiero que hagas 2 cosas aquí durante la clase tal vez. O que se les apoye y que se les explique alguna afirmación que hicieron o ayudarles a resumir en sus propias palabras de lo que acaban de discutir. Cada una de estas técnicas son grandiosas. El punto es que paren, pausen y piensen en lo que están haciendo para procesen esta información un poco más por 1, 2 o 3 minutos. También yo utilizo estas mod cards y sobre todo al final de la clase para reforzar la técnica. Y mod quiere decir la discusión que es menos clara. Entonces, tienen que entender qué es lo que han aprendido. Normalmente yo les pido como primera pregunta, ¿cuál es este punto mod para ti? ¿O qué es lo que no está claro para ti al final de esta clase? Y esto es muy similar si se le hiciera a alguien una pregunta de qué es lo que no entendió. Entonces se le da esta tarjeta mod al final de la clase para que reflexionen en lo que escucharon o lo que hicieron y que decidan qué entendieron al final de la clase. Esto lo hago con otras preguntas de una forma de Google para yo poder bajar estos resultados y obtener retroalimentación de los estudiantes. Y si es bueno, pasamos a la siguiente clase y contestamos las siguientes preguntas. Yo trabajo para los miembros de la facultad en MIT. Están muy interesados en cómo los estudiantes se sintieron al respecto y lo hacemos con estas tarjetas mod en cada clase para los asistentes de los estudiantes que están por graduarse. Es de mucha ayuda para hacer también algunos cambios en la forma en que organizan las clases y también para que accedan a algunas preguntas al principio de la siguiente clase. Yo estuve trabajando en este laboratorio de enseñanza y aprendizaje y estos cambios fueron muy buenos en la clase y una de las cosas que me dijo uno de los estudiantes fue que realmente se sintió que estableció un lazo con la facultad. Ese simple acto de preguntarles qué es lo que no entendieron y hacer ciertos cambios en base a ello y haberles respondido sus preguntas, entonces en la siguiente clase hubo una muy buena relación. Las actividades un poco más largas, se les hacen preguntas y se manda a los estudiantes a los salones para que discutan al respecto. Se hace por varias veces, pero a veces esta interacción es de mucha ayuda.
Entonces ellos comparten en pares, piensan en pares. También lo pueden hacer individualmente en lugar de compartir con alguna pareja. También es un buen principio. Insisto, si están en línea, lo pueden poner en estos grupos aleatorios o pueden tener una pareja, un compañero para compartir. Pueden ustedes establecer una situación en donde dos personas están asignadas para ser pareja. Y en cuanto a si es difícil o no asignar una tarea, si saben quién si es su compañero permanente, de forma privada se les puede mensajear por Zoom para que tengan una discusión uno con el otro en una sesión privada, pero puedan tener el mismo compartir. La solución de problemas en grupo. Y lo último que quisiera decirles es algo que se llama la demostración en clase interactiva. Tal vez esta sea la metodología más larga que voy a mencionar, porque he obtenido resultados bastante positivos al respecto. Cuando se tiene un concepto que se explica muy bien al mostrarle a los estudiantes cómo algo funciona, entonces esta demostración interactiva se describe con mucho cuidado. Se da como en un formato tradicional en una clase. Se hace una actividad, ya sea que los estudiantes confronten su conocimiento previo en ese contexto para que puedan aprender más en una clase de seguimiento. Lo hacen en persona, se describen los 3 pasos y les digo cómo podría modificar ello para una versión en línea. Entonces, a los estudiantes primero se les pide la predicción de resultado de una demostración. Si se le está enseñando algo específico, se les pide, por ejemplo, cuál es ese limitante entre el aire y lo que es el agua cuando, por ejemplo, estamos tratando de cuestiones químicas y qué es lo que más probable suceda. Entonces, ellos pueden hacer este tipo de predicción, colocar cuál es su mejor postura de lo que podría suceder. Esa es una muy buena demostración, trabajar en pequeños grupos, pueden llevar a cabo un experimento los estudiantes, llevar a cabo una encuesta o ver cuáles son estos datos para ver cuáles son sus creencias iniciales y qué es lo que escribieron. Y después se les pide que reflexionen en el resultado, para que piensen el por qué pensaron qué es lo que iba a pasar, por qué pensaron eso y cómo van a demostrar o cuáles son los datos que van a confirmar eso. Entonces, después de comparar estos pensamientos con los estudiantes, en realidad tienen que anotar sus conclusiones de lo que aprendieron durante el proceso. Entonces, para dar enseñanza de esto remotamente, pueden seguir ustedes el proceso hasta que lleguen a la parte en donde estén haciendo la demostración como grupo. Pueden en realidad pedirles que hagan un simulacro o algo así y que se comprometan en ello en un cuarto de descanso, en una habitación o salón de descanso. Entonces, esto es lo que hacen los estudiantes para entender mejor el material del curso cuando se combinan también los métodos tradicionales o convencionales. Pueden hacer su demostración para predecir, reflexionar y para que contribuyan en su aprendizaje. El punto es motivarlos en que una vez que se hace la predicción, una vez que yo digo esto es lo que va a pasar, entonces estoy interesado en lo que va a pasar. Y si estoy mal, entonces también voy a estar más interesado en qué es lo que estuvo mal. Entonces, esto es bastante motivacional. Una de las cosas con las que los voy a dejar es en realidad un papel en el que nos habla de muchas actividades. Se ha expandido, hay muchas actividades, pero pueden ver y obtener ideas de estas actividades para utilizarlas en sus salones de clase. Esta es una liga que creo que Julia, sí, ya lo posteó. Y si no, la podemos dejar al final de la clase para que la tengan presente. Insisto que, bueno, anteriormente hablé del hecho de que necesariamente no queremos tener toda una lista, sino pensar qué es lo que tenemos que pedirles a los estudiantes que hagan. Pero esta lista, sin embargo, les puede dar una idea de cómo modificar este marco de ICAP. Este marco de trabajo de ICAP les da evidencia para saber desde dónde empezar a planear sus lecciones y sus clases.
Muy bien, entonces ustedes van a calificar al identificar el modo de compromiso, como los que ya les di. Entonces, ya les di la descripción del modo de compromiso, les di el marco de trabajo de CAP, cómo discriminar también, si no fue un buen ejemplo en cada uno de los modos. Entonces, en cada paso hay que pensar esto y cómo puedo utilizar estas ideas en una instrucción mejor. Y esto puede estar teniendo cierto movimiento hacia el modo siguiente. Tengo una liga para una cuenta y yo establecí 5 diferentes escenarios ahí con sus actividades en las que ustedes pueden asignarlas a sus estudiantes también. Y también les di el modo de compromiso, que creo que actualmente es el que se hace. Y yo lo que quiero que hagan es que piensen cómo profundizar el compromiso de los estudiantes con esas actividades, que se llama Padlet's Activity. Ya está posteado como tal. Entonces, ahora creo que tomemos 10 minutos. Lo bonito acerca de este Padlet es para que los estudiantes trabajen individualmente o en grupos y otros vean su trabajo. Si tienen un grupo para que enseñen cosas en la pared y hablen de sus productos o proyectos, ellos pueden estar también en Padlet y decir qué es lo que hacen los grupos, pueden hacer comentarios, pueden decir que sí les gustó dándole clic al botón correcto y tener ese compromiso en acción. Voy a mostrarles esta pantalla de Padlet y conforme les diga yo vayan allá. Bueno, esto es anónimo, de hecho. Pueden escoger o no poner nombre, pero puede ser anónimo. Y el punto es cómo profundizar con estas actividades para llegar a modos más profundos de compromiso.
I don't think we actually need 10 minutes to go through this. You guys have Creo que done a necesitamos 10 minutos para hacer esto. Han hecho un trabajo excelente con muy buenas ideas, prediciendo o creando modos. very good solutions. Muy buenas soluciones han dado a todo esto. One of the things I thought Una de about las for the cosas que first one pensé was para la primera, en cuanto al informe de ingeniería any kind of a paper, o un documento, puede ser cualquier documento, ask them to es develop pedirles que criteria, right? desarrollen Like, el what do they think criterio. is a good Es decir, que report, right? piensan First, que we es need un to buen know informe. that, Primero hay que pensar en eso and have them develop a y hacer report, que lo and then, desarrollen en talk grupo, about it with them que hablen and con todos discuss it. So ellos, lo more discutan. of a co-construction. Eso And sería actually, más I una encountered, co-construcción. De hecho, I met with somebody not too long ago who said they me did encontré con develop alguien rubrics que with sí their hizo students, este desarrollo con which sus is really estudiantes. a nice Y approach, I en think, realidad es un because enfoque not bastante only bueno, do they really porque no nada understand how más they'll be veo graded, que realmente lo han it actually helps entendido, construct sino it. que ayuda a They ser have a more más vested interest in it, and real constructivos. ownership Entonces, of the process. se interesan más en el Of course, proceso. you would maybe Por make sure supuesto, that hay que includes all the asegurarse things de that que esto need to be incluya todas las included. cosas que deban estar incluidas. Yeah, okay. Okay, I think we'll go back Bien, me to parece que your slide. regresamos a la otra Anything you wanted to diapositiva. ask questions about? ¿Hay alguna You could pregunta? Si say, tienen about or alguna talk. pregunta al I'll go through respecto, these un again pensamiento. later. De hecho, más One of tarde the vuelvo a beauties of pasar por doing esto. a Una de las tablet is bellezas de that, utilizar una tablet it stays here. I can come es back que and se I can queda write aquí. Yo comments. puedo regresar y So escribir you can give comentarios. your Entonces learners pueden feedback dar right su here on Padlet, retroalimentación justo aquí, if they en get the chance Padlet. to it. Me gusta mucho el uso de Padlet. Okay. I do believe I've, hang on. A ver, permítanme. There we go. Sorry about that. Aquí estamos, discúlpenme. Okay, can you see my screen now? ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Yes, okay, great, Muy bien. great. So again, I think Insisto, bueno, pueden utilizar el marco de trabajo de ICAP para mejorar las prácticas que tienen actualmente o pensar si este es un compromiso en que puedo hacer que mis estudiantes profundicen más. Lo último que voy a mencionar, y después nos vamos a las preguntas, podemos hablar de las barreras. Como facultad, cuando escuchamos la palabra aprendizaje activo, hay cosas en que podemos cubrir esto, puedo cubrir este material o cuánto tiempo me va a tomar hacer esto. Uno de los proyectos en los que he trabajado para que haya más profundización y los estudiantes tengan mayor actividad es ir rápido en el contenido. Es algo que tienen que recordar, que los estudiantes entiendan el material desde la primera vez cuando estén comprometidos activamente. Esto es muy importante en la clase. Cuando hacen mucha resolución de problemas, pasan mucho tiempo en grupos resolviendo problemas con la facultad y rotándose en el grupo para saber si hay problemas. Entonces, aquí tuvimos muy buen resultado para poder cubrir el contenido. Y tiempo de clase. Este es una queja muy común porque parece que el aprendizaje de los estudiantes va conjuntamente con el tiempo de la clase. Después vemos el efecto en la evaluación del curso. Bueno, esto no siempre es un problema. Tenemos un estudio con varios profesores y después de utilizar el aprendizaje activo, un gran porcentaje de evaluación subió y un 30% no tuvo cambio y el resto bajó. Entonces vimos que una gran mayoría quiso quedarse igual o mejoró. Y finalmente, cuando pensamos en
las resistencias del estudiante al aprender nuevas estrategias. Entonces, esto puede ser de mucho significado. Dicen cosas como, bueno, esto es más trabajo para mí, o en realidad puedo aprender de esta forma si es que no están acostumbrados a de forma activa comprometerse y saber qué es lo que están aprendiendo. Entonces, no están muy seguros y quieren aprender de esa forma. Otros estudiantes dicen que esperan mucho de ellos, que se comprometan activamente. El material toma, obviamente, un esfuerzo más cognitivo, tiene que concentrarse mejor y es algo que los estudiantes realmente no quieren hacer. Algunas veces pues, tienen resistencia no verbal, es decir, pasivamente no participan. Se quedan allá atrás en el salón de clase y ahí están esperando a que haya otro tipo de pregunta o que se les pida que haga algo. Entonces, a veces hay quejas, participan, pero en realidad no tienen mucho entusiasmo al respecto. Algunas veces los estudiantes abiertamente se resisten por los métodos de enseñanza. A menudo en frente de los compañeros lo dicen. Entonces yo creo que una de las cosas en las que siempre pienso cuando llego a este punto es que debemos tener evidencia en nuestro arsenal, es decir, poder hablar del por qué eso o aquello es bueno para ellos. La muy buena noticia es de que hubo un estudio reciente de Harvard, lo cual puse en la lista de referencia para que lo puedan leer, y muestra que los estudiantes que se comprometen en el aprendizaje activo sienten que aprenden menos, pero que significativamente aprenden más comparado con aquellos que nada más están escuchando y que se consideran como excelentes. Esta es una prueba aleatoria de control en donde representa a los estudiantes que lo han hecho maravillosamente y a otros que se han comprometido en las actividades de aprendizaje activo con el mismo material. Y les han hecho la prueba después de cada clase y se dieron cuenta de qué es lo que aprendieron. Y aquellos que se comprometieron en las actividades de aprendizaje activo quieren asegurarse de que aprendiendo, porque es difícil hacer estas cosas para que se comprometan activamente, pero finalmente aprendieron más. Así que es interesante recordar esto. Esta diapositiva se refiere, yo diría que tendría valor de entretenimiento, de hecho. Estamos clasificando de la misma forma que se clasifican a los estudiantes cuando tienen alguna enfermedad, están en shock o tienen negación o hacen trabajo en grupos, pero tienen cierta resistencia, tienen ciertas reacciones. Y finalmente, en realidad, podemos ver qué tipo de rendimiento tienen porque se rinden o tienen aceptación, tienen resistencia o se retiran. Y finalmente tienen éxito y tienen mayor confianza y dicen, bueno, esta es la forma en que yo puedo aprender. Uno de los proyectos con los que trabajé es que tuvimos algunos de las facultades pusieron alguna combinación con ciertos estudiantes, combinación de aprendizaje, y los que dieron mayor resistencia eran los que tenían un nivel más alto, porque estaban acostumbrados a aprender de cierta forma en la universidad. Y los que no protestaron para nada, entonces son los que eran los de primer grado. Y dijeron, bueno, pues esta es la universidad, de esto se trata la universidad. Y esto dice o habla del hecho de que si hubiéramos empezado antes y hubiéramos dado un gran parte racional para esta pedagogía, hubiera sido mucho más fácil. Entonces hay ciertas recomendaciones para los estudiantes. Uno tiene que ser explícito desde el principio para saber si van a ser activos desde el principio. Para algunos pueden ser de gran shock, depende de la pedagogía que ustedes utilicen. Como dije, tenemos que contar con la información, toda la información del aprendizaje activo y estar listos para entender lo que los estudiantes saben, saber cuáles las razones por las que diseñaron ese curso. Yo lo incluí en mis diapositivas y estoy segura que también pueden utilizar otras cosas. Hay que tratarlos a todos ellos como colegas y decir estoy interesado en tu
retroalimentación, yo sé que funciona, estoy interesado también saber cómo funciona para ti. Hay que ser abiertos durante el semestre que llegará ese hábito para justificar las actividades conforme uno las va presentando, hablar de ejercicios específicos, de pedagogía. Les vamos a decir cosas, vamos a reflexionar esto. Cuando no entendamos, vamos a hacer esto o necesitaremos más información. Si ustedes presentan las actividades en donde se les va a calificar, tiene que haber ejemplos de cómo van ustedes a evaluar el trabajo de ellos. Y lo menos probable para que ellos se resistan es que ustedes cultiven esa pedagogía con apertura. Y después hay que variar sus métodos de enseñanza. Algunos van a tener resistencia para incluir el aprendizaje activo simplemente porque hacen el mismo tipo de actividad. Entonces hay que variar esos métodos. Ustedes quieren que su enseñanza beneficie a todos junto con ejercicios y tal vez los más callados puedan participar más, dándoles mayores asignaciones. Entonces hay que variar las actividades para que todos permanezcan comprometidos. Y finalmente, hay que dar diferentes conferencias. No hay que tener la idea de que esto no encaja, pues debe haber muy buenas razones el enseñarles así a los estudiantes. Este componente puede incrementar el beneficio para los estudiantes y para el resto de la clase. Entonces, pueden cerrar alguna clase con un resumen, un breve resumen, por una hora tal vez incluso. Y algún estudiante seguro va a apreciar esto y va a volver a surgir con más temas por otros minutos. Entonces los dejo con este par de asignaciones. Si están presentando este aprendizaje activo a sus estudiantes por primera vez o una nueva actividad, o están presentando nuevas actividades, ¿qué les van a decir a sus estudiantes de la actividad? ¿Por qué es importante hacerlo? Piensen en sus propios estudiantes, anticipen esas preguntas. Siempre tenemos un grupo especial de estudiantes que van a hacer preguntas difíciles y hay que decir, bueno, pues esto es lo que yo le voy a contestar a ese chico. Piensen en sus estudiantes, qué tipo de preguntas les van a hacer, anticípenlas y qué van a contestar, por supuesto. Y mi último punto es practiquen esto, dígalo en voz alta, que salga de sus bocas para que estén listos para contestarles en voz alta a los estudiantes cuando sea el momento. Les confieso que muchas grandes ideas que Glenda ha tenido es cuando entro en un salón de clase y encaro a la clase y de repente pienso, ay, no puedo hacer esto hoy. Entonces, estén listos para eso, practiquen. ¿Qué es lo que les van a decir? ¿Cómo van a entregar esa clase? ¿Cómo se los van a explicar? Entonces, esta es la última diapositiva y quiero que lo lean después. Aquí hay muchas cosas que hay que leer y considerar para decírselas a los estudiantes con este aprendizaje a distancia. Esto ha ayudado mucho, sobre todo en la parte de ingeniería, para el aprendizaje a distancia. Y me gustaría, bueno, que lo lean después con calma cuando revisen las diapositivas. Resumiendo, estuvimos hablando del compromiso, de hecho hablamos mucho en los cursos en línea, hablamos de ICAP para la instrucción de planeación, hablamos un poco del tiempo que se necesita para ciertas actividades y para pasar esas actividades a formato de línea. Hablamos de la idea de uno contra muchos, asegurándonos que hay que comprometer a todos los estudiantes en vez de a uno nada más. Hablar de la resistencia del estudiante o considerarla y cómo introducir esta pedagogía del aprendizaje activo. Realmente espero que este tiempo les haya dado cierta inspiración e ideas para incrementar el compromiso en sus clases. Y como sea que lleguemos a este punto en línea o en persona, pues les agradezco por su tiempo. Creo que tenemos unos cuantos minutos para preguntas, si tienen algunas. Muchísimas gracias, Glenda. Esta ha sido una introspección muy buena, esta conferencia. Sí, tenemos algún tiempito para las preguntas.
por si quieres expanderte en algunas de tus reflexiones. De hecho, aquí tengo una pregunta de Ana Barrecos. Ella dice que han estado promoviendo el modelo de aprendizaje activo. ¿Recomendarías algunas de las partes constructivas de manera individual o colaborativa para las diferentes actividades en plataforma y también para guiar algunas de las sincronizaciones, es decir, de las sesiones Zoom cara a cara utilizando las herramientas adecuadas? Pero su pregunta es si tú crees que esta es una buena forma para enfocarse en el uso del modelo ICAP en las clases de aprendizaje o cuáles son tus sugerencias. Sí, creo que es una gran forma para utilizarlo y sí pueden hacer que los estudiantes entren a ese hábito de preparar su clase y comprometerse con el material de el tiempo y la sincronía es muy bueno para poderse comprometer. Uno de los cursos con los que yo trabajo mucho, y me parece que Emilio, tú habrás escuchado a este profesor hablando, Jerry Olas. Sí, este verano, él dio una clase muy buena y fue la persona que tuvo aquí los estudiantes muy interesados en clase. Hizo algunas preguntas y hubo ciertas discusiones para la resolución de problemas como grupo en el pizarrón, en donde él y su asistente escribieron cosas y tuvo unas grandes ideas de lo que yo entendí, de cuáles eran las dificultades y cómo poder tener un mejor entendimiento. Fue un muy buen ejemplo de utilizar ese modo interactivo de compromiso en durante las épocas o los tiempos de las clases presenciales. Otra pregunta de Ernesto Maleón. Dice que en una clase típica de 2 horas es muy complicado mantener una clase interactiva todo el tiempo. ¿Cuál sería tu recomendación para esta clase de 2 horas? 2 horas es difícil. Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Definitivamente yo incluiría algunas pausas como tener un descanso mental, corregir notas o hacer preguntas con una discusión para tener algún cambio de ida y vuelta para que haya interacción con los compañeros. Yo definitivamente intentaría hacer actividades múltiples en esas 2 horas. Tenemos otra pregunta de Nana Barruecos. Dice que para el mundo interactivo el proceso de colaboración con los estudiantes se debe evaluar. No nada más el producto final que ellos presentan. ¿Recomendarías qué rúbrica para evaluar el proceso? Sí, el producto colaborativo siempre es muy desafiante. Yo he utilizado esto para el producto y también he requerido de presentaciones junto con el producto y ha requerido que todos los grupos sean parte de la presentación y no nada más una persona que sea el que mejor hable o el mejor presentador, sino que todos en el grupo tienen que hacer algo de eso. Y después hago que se evalúen unos a otros y les digo que me comenten en qué proporción el producto tiene, que es un concepto interesante también. Pero sí, es algo muy difícil para evaluar. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Glenda. Todavía tenemos tiempo para algunas otras preguntas. Si quieres escribirlas en el chat o en la sala de preguntas y respuestas, pero también nos preguntan si hay un libro en específico de lo que es el aprendizaje activo que tú prefieras o que puedas recomendarnos. Si quieren un libro de texto, tengo que pensar al respecto. Hay varios por ahí. Definitivamente, yo recomendaría leer lo que Dr. She escribe, porque ella ha escrito mucho al respecto y es una escritora bastante clara. Pero hay otros libros de lo que es el aprendizaje activo, pero déjame pensarlo porque no lo tengo ahorita aquí a la mano.
O tal vez si nos lo puedas mandar y nosotros lo pasamos a los profesores. Tal vez es una última pregunta, Valeria. Dice, pensando en la retroalimentación y su importancia, ¿podrías mencionar algunas sugerencias en cómo hacerlo en el modelo de retroalimentación con ICAP? Dentro del modelo ICAP, bueno, ICAP en realidad es para ayudarnos a planear actividades. Entonces, es para que pensemos en comprometer a los estudiantes conforme planeamos las actividades. La retroalimentación, sí, cae ahí. Podemos tener retroalimentación conforme se comprometen las actividades, pero no sé si puedo decir si podemos usar ICAP para retroalimentación, pero mucho del trabajo que se ha hecho en la retroalimentación nos habla de la forma en que justamente es esa la retroalimentación, qué tan clara es y qué tan importante es, asegurándonos de que demos esa retroalimentación especial en lo que es lo que necesitan mejorar como algo muy general. Por ejemplo, esta ponencia se tiene que mejorar o este documento también, o los puntos mencionados debe de tener mayor apoyo, mayor soporte, o el argumento tiene que estar muy bien apoyado, desde luego, o que se hablen de ciertas cosas específicas para mejorar. No estoy segura si estoy respondiendo bien o no. Sí, yo creo que sí, muchas gracias. Pilar pregunta, pide tu consejo en cómo aplicar ICAP a un estudio de arquitectura con estudiantes que tienen muy buena discusión de artes y muchos proyectos que no tienen siempre fórmulas concretas utilizando Zoom. Ella dice que ha estado utilizando algo para poder tener pláticas y discusiones personales. ¿Qué es lo que ha estado utilizando? Concept Board. No sé qué es ese concepto. ¿Es que un software? Sí, es para estimular la participación y colaboración de los estudiantes. Creo que, bueno, en arquitectura, primero que nada, tienen que saber, obviamente, el dibujar, hacer planos para saber con qué es lo que van a estar colaborando. Es una plataforma para mostrar planos y conceptos, dibujos. Sí, creo que probablemente es uno de los mejores ejemplos de un modo de compromiso interactivo. Se pueden dibujar colaborativamente y explicarse unos a otros cuál es su objetivo para una pieza en particular de la estructura o cualquier cosa que estén diseñando, no estoy segura. Eso nos da todo lo que es el marco de trabajo, así que hay un muy buen intercambio y podemos hablar de un producto co-constructivo que conjuntamente hayan desarrollado para razones particulares. Muchísimas gracias por tu conferencia. Ha sido grandioso haberte tenido con nosotros, compartiendo todo este conocimiento y tu experiencia con este aprendizaje a distancia. También quisiera agradecer a Julia por estar aquí con nosotros. Por supuesto, a Silvia Smelk, que ella ha estado en toda la conferencia con nosotros, a Lourdes Calvillo, y por supuesto a toda la gente que ha seguido esta conferencia en esta tarde. Sí, ha sido grandioso. Una cosa más que les pido que Julia va a postear en la liga que ya tengo para ustedes y me gustaría saber si hay algo que no esté claro para ustedes después de la sesión. Pueden darme retroalimentación para mí. Julia sigue aquí. Creo que se fue a una junta. Sí, ya hice el posteo. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su atención tan amable. Creo que están muy ocupados y agradezco que hayan estado aquí. Y hagan todo lo bueno que hacen, que es la enseñanza y hacer todo su buen trabajo. Igualmente, Glenda, muchas gracias
y estaremos muy atentos a todos los recursos externos, bibliografía, material que tú nos mandes para compartir con nuestra audiencia. Lo haré, por supuesto que sí. You're very welcome. Son muy de nada. Just one more thing in Spanish. En el chat acabo de poner un link para que todos los participantes evalúen la sesión, si son tan amables de entrar a este link y responder qué les ha parecido la conferencia para evaluar la pertinencia de la misma. Gracias, gracias a todos. Thank you very much, Glenda. Very interesting, very useful. I'm grateful. Thanks. You're very, very welcome. Thank you. Gracias a todos y a todas. Nos vemos muy pronto. Seguiremos con este ciclo de conferencias la siguiente semana, a la misma hora y el mismo día. Será el miércoles. En esta ocasión va a ser el miércoles. Sí, miércoles 11 sobre evaluación formativa, evaluación de aprendizajes y evaluación formativa a distancia con Graciela Loureiro de la Universidad Católica de Uruguay. Están todos cordialmente invitados. Muy bien, nos vemos pronto. See you all very soon again. Thank you. Thank you, Glenda. Thank you, Julia. Thank you. Good night. Bye-bye. Bye.